In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, pues bienvenidos a su clase. Estábamos hablando de la herejía, ¿ok? Porque estamos estudiando este libro de la fe de la Iglesia. E íbamos viendo cuáles son los fundamentos de la fe, ¿no? A saber, es Dios revelante, ¿no? Dios quien está revelando a los hombres. ¿Cómo sabemos que está revelando? Por signos, ¿verdad? Visibles. A saber, milagros y profecías, signos divinos, ¿verdad? Obras que solo Dios puede realizar, que indican que Él está actuando y revelando tal doctrina, ¿no? ¿Ok? Luego vimos que es el plan de Dios, que son las fuentes de la fe que Él quiere transmitirnos. Todo está revelado por su Hijo, ¿verdad? Y vimos ahí que Él es la palabra encarnada, ¿no? Pero es la palabra divina, el logos mismo, el verbo, ¿ok? De modo que no hay más que Dios puede decir, ¿no? Entonces ya dijo todo lo que puede decir, ha expresado todo su amor y así ha cumplido la revelación en su Hijo Jesucristo, ¿no? Que es su propia palabra, ¿no? Ok, entonces menciono eso porque es el comentario de San Juan de la Cruz, explicando por qué no vamos a buscar más revelaciones, ¿verdad? Entonces, si alguien viene y quieres escuchar y leer las revelaciones nuevas de Santa Fulana de tal, revelaciones nuevas, qué interesante, un comezón de novedades, ¿no? Qué mal, eso es como cayó Eva, ¿no? El pecado original, ¿ok? No buscamos nada nuevo, ¿verdad? Y no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Como dice el proverbio, ¿no? Bien, ¿y por qué buscas otra palabra? ¿No? Imagínate si es que Dios mismo te ha hablado, revelando todo lo que es. Como dice el Señor Felipe, el que me ve, ve al Padre. Entonces, ¿por qué buscas otra palabra? ¿Verdad? Esa es una ofensa, ¿no? Qué blasfemia, digamos, ¿no? De buscar otra palabra que no es ya la palabra hablada en Jesucristo, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, que no busquen jamás nuevas revelaciones, porque si añade algo a la fe, ya sabemos que es del diablo, ¿no? ¿Verdad? Por eso meditamos esa parte también de lo que dice. Bueno, para terminar, es una revelación privada, si es auténtica, es solo para confirmar y llamar nuestra atención al depósito de la fe, que es el mensaje de Fátima, por ejemplo, de rezar y hacer penitencia, ¿no? Suena como el Evangelio, ¿no? Entonces no es nada nuevo en cuanto a su mensaje, ¿verdad? Nomás aplicando este mensaje en nuestros tiempos por devociones nuevas, ¿no? Puede ser, pero devociones siempre fundadas en la espiritualidad cristiana, digamos la imitación de Cristo, ¿no? ¿Ok? Bien. Quien ama sobre todos, más que todos, a su Santísima Madre y nos pide que hagamos lo mismo, ¿no? Bien, luego decía, fuentes de revelación y decía que las fuentes de revelación por las cuales nos es transmitida la fe cristiana son la tradición y la escritura, ¿ok? Entonces, la fuente primaria, digamos, y más amplia en un sentido y más original, es la tradición, ¿verdad? Porque todos los apóstoles iban predicando la buena nueva, la fe de que habían recibido de Cristo, pero no todos escribieron cartas, ¿no? Y los que escribieron cartas, como San Pablo, dice a las iglesias que fundó, ¿verdad? Las iglesias particulares, locales, les dice, entonces guardad todo lo que os he transmitido, o por palabra o por escrito. Hace referencia a cosas que les había dicho, ¿no? Entonces, que deben de guardar igual como guardan sus cartas, ¿ok? Entonces, y conocemos a la tradición generalmente por los padres de la iglesia. Y tenemos padres apostólicos que conocieron o que eran sucesores de los apóstoles, ¿verdad? Como San Ignacio de Antioquía, donde estaba San Pedro Apóstol, San Clemente, que se menciona en la Biblia, ¿no?
compañero de San Pedro, de San Pablo, luego es el tercer papa, obispo de Roma. Entonces, ellos nos hablan de más cosas de la fe que no están en la Escritura. Entonces, jamás quiso un apóstol, San Pablo, por ejemplo, decir, esta es toda la fe cristiana, punto. Siempre se está dirigiendo a unas situaciones o problemas particulares en tal comunidad, ¿no? De los corintios, de los filipenses, ¿no? Nunca dice, aquí está el catecismo, ¿verdad? De toda la doctrina cristiana. Eso les enseñaba mientras estaba con ellos, ¿no? Igual como les expliqué por analogía, si yo doy un sermón de 4 páginas, ¿verdad? Escrito en 4 páginas, eso va a ser, pues, 20 minutos. Si uno está predicando por 1 hora cada día a sus fieles, como era su tarea principal como misioneros, tal vez por muchas horas cada día, ¿no? Estaba leyendo ayer en ese libro que les recomiendo siempre, Los Hechos de los Apóstoles de América, ¿no? Y San Pedro Claver, que era el apóstol a los negros que llegaban a Cartagena, ahí en Colombia, él bautizó a 300,000 negros esclavos. ¿Okay? Entonces él les saludaba, llegaban en los barcos, casi una tercera parte habían muerto, ¿verdad? Habían muerto de camino, entonces, y era como un infierno ahí de enfermedades, de calor, de sufrimientos, y él entra en la barca, donde casi nadie más puede entrar por el olor que apesta, y él entra con una sonrisa, abrazándoles, dándoles frutas, comida, y así ganaba su confianza de inmediato, y les predicaba de Jesucristo, ¿no? Entonces, pero bautizó a tantas personas en como 40 años, que eran, lo calculé, es como 25 personas cada día, tal vez, ¿no? Algo así. Y él insistía en dar a cada persona instrucción, ¿no? Quiere instruirles muy bien, de una manera personal. Entonces, ¿cuántas horas cada día predicaba él? ¿Verdad? Y si San Juan vivió hasta que 90 años o algo así, ¿cuántos sermones hubiera pronunciado cada día, no? Por eso de él mismo dice, si pusiéramos todo lo que hizo y dijo Jesús por escrito, no cabería ni en todos los libros del mundo. Entonces, pero todo se transmite a través de la tradición y las Sagradas Escrituras, y el guardián infalible de este depósito es la Iglesia. ¿Okay? Entonces, la Iglesia, a quien Cristo dio la promesa. Digo, cuando era protestante, y muchos protestantes se han convertido pensando en este punto, ¿verdad? De que, ¿por qué aceptamos las Escrituras si no aceptamos a la Iglesia, que nos las dio y definió cuáles fueran los libros de la Biblia? ¿Okay? Por eso Lutero quitó libros de la Biblia, y protestantes modernos, hay los que ni creen en lo que dice Pablo de su teología, ¿no? Y con razón. ¿Okay? Entonces, viene de la Iglesia. A la Iglesia, porque cuando Cristo subió al cielo, ¿qué nos había dejado? ¿Un libro? No, sino más bien dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Ahí está la promesa, ¿no? Todo lo que atares y desatares en la tierra será atado y desatado en el cielo. ¿Bien? Con esa plena autoridad suya como su vicario. Y luego, la promesa, el que a vosotros oye, a mí oye. Hay que meditar esta frase. Y el que a vosotros desecha, a mí desecha. Y desecha al que me envió. Porque ahí está la promesa, ¿no? El escándalo, ¿verdad? Los protestantes empiezan a criticar diciendo que, pero ¿cómo pueden creer que el Papa, que es nomás un ser humano, es infalible? ¿No ves cómo Pedro mismo le negó y le abandonó? Entonces, sabemos que el Papa es, que no es impecable, pero infalible sí. Y están las palabras de Jesús, ¿no? El que a vosotros oye, a mí oye. ¿Sí o no? Pero no dice, el que a vosotros ve, a mí ve. Debe de ser, ¿no? Esa es la tarea, por eso estaba de retiro hace una semana.
para que brille más la cara de Cristo en la mía, ¿no? Para que sea Cristo que vive en mí y no yo, ¿verdad? Entonces, pero de palabras, ahí está la promesa. Cuando define algo referente a nuestra fe, a la moral, que tenemos que mantener definitivamente, eso viene con la promesa de, el que a vosotros oye, a mí oye. ¿Okay? Y además, que dijo a Pedro, he rogado por ti, Simón, para que no desfallezca tu fe. Y una vez que te hayas convertido, convierte a tus hermanos. Ahí está toda la doctrina, ¿no? Sobre el papado. Entonces su fe no va a desfallecer. ¿Cuándo? Cuando está confirmando a los hermanos. ¿Okay? Es un debate si puede errar en cuanto a como persona privada, ¿no? O si podría caer en herejía, por ejemplo, como persona privada. ¿Okay? Generalmente, como San Roberto Bellarmino dice que espero que no, creo que Dios no permitiría eso, pero no está definido, ¿no? No puede tener la opinión suya. Pero luego dice, y una vez que te hayas convertido, es que vas a ser mi representante de palabra, ojalá lo seas de obra también. Pero ¿sabes qué? Para eso no te doy una promesa, sino un llamado de arrepentimiento. ¿No? ¿Sí me explico? ¿Lo siguen? Esta frase, he rogado por ti para que no desfallezca tu fe. Punto. Y una vez que te hayas convertido, confirma a tus hermanos. ¿Okay? Entonces, cuando nos confirma la fe, hablando ex cátedra infaliblemente, ahí está la voz de Cristo. No va a desfallecer. Pero en cuanto a su comportamiento, hay siempre trabajo de hacer, ¿no? Y más y más. ¿Ok? ¿Bien? Ok, luego llegamos al punto de, por eso no va a haber nada nuevo de revelación. Y debemos estudiar la fe. Y luego vimos la herejía, ¿no? ¿Qué es herejía? ¿Qué quiere decir en griego? Escoger, exactamente, ¿no? De escoger. Porque el acto de fe es sencillo, ¿verdad? Simple. Uno, yo creo en lo que Dios me revele, punto, ¿no? Y lo que ha revelado y me ha propuesto a través de su iglesia, a la cual prometió que será su voz aquí en la tierra, ¿ok? Bien. Entonces, por eso es un acto tan sencillo. Si no entiendo, pues, como decía un santo, San Anselmo, ¿no? Entonces, creo para entender, ¿verdad? Si yo no entiendo algo, necesito más luz divina, ¿verdad? Iluminando a mi pobre intelecto. Y por eso voy a creer más, ¿verdad? Y además es interesante, como dice Aristóteles, cada quien juzga según su disposición. Si tenemos una disposición santa, vamos a entender más de Dios, ¿verdad? ¿Okay? Vamos a sentir lo que Él piensa, vamos a tener el mismo sentir, el mismo pensar. Es un conocimiento connatural, ¿no? Que tienen los santos, que una mística como Santa Teresa, sin estudios teológicos, se hizo pues una maestra por excelencia de la vida espiritual, ¿verdad? Y cada rato confiesa que yo soy nomás una mujer ruin y pues yo no sé de qué estoy hablando, pero ojalá si el Santo Oficio, si la Santa Inquisición encuentra un error, yo seré el primero de quemar mis libros y bueno, pero Dios me dijo X, ¿no? Entonces, así nomás transmite lo que recibe por sus gracias místicas. Entonces, ese es el punto. Dice Santo Tomás de Aquino, que la sabiduría, que este conocimiento sabroso de Dios y las cosas de Dios, entonces crece según el grado de caridad. ¿Interesante? Entonces, si uno tiene más caridad, va a tener más sabiduría, aunque no tiene muchos estudios teológicos. Me acuerdo de un amigo en el monasterio a quien le visitaba. Era joven, pero muy piadoso. Pasaba muchas horas en oración, incluso cuando antes de entrar en el monasterio. Y platicamos ahí en el monasterio, fuimos paseando y
estábamos hablando de cosas espirituales, de la providencia de Dios, de la predestinación, y él me daba las respuestas correctas, que yo sabía por la teología, ¿no? Y él sabía nomás por como intuición divina, ¿no? Era interesante. Entonces, porque sus deseos eran tan rectos, tan ordenados, amaba verdaderamente más a Dios que a sí mismo, y podía entender la supremacía, digamos, de la voluntad divina en todas las cosas que suceden aquí en la tierra. Bien, bien, entonces, pero decíamos la herejía, ¿ok? Y bueno, y comentamos ahí también de que la herejía puede tener como causa una causa moral. Yo no quiero que tal doctrina sea verdadera, ¿no? Y por eso la rechazo. ¿Eh? Eso es, hay un dicho, nunca hay hereje sin mujer, ¿verdad? Si te encuentras con un padre tristemente confesándote y te dice, no, eso no es pecado, o te da permiso para pecar, o dice una herejía, pues qué concluir, ¿no? Sino de que él mismo tiene problemas en vivir la fe, ¿no? O que ha recibido malísimos estudios a veces que le han confundido, eso sucede también. Pero normalmente hay una causa moral, ¿no? Un arzobispo, Fulton Sheen, un famoso arzobispo americano, salía en la tele de prime time, era famoso en los años 50 del siglo pasado, y un sacerdote vino en crisis de su vocación y con preguntas de la Santísima Trinidad y cómo puede ser uno y trino, y le vio y dijo, ¿es una rubia o morena? Dijo, rubia, ok. Entonces, él sabía que, ¿de qué hablas? ¿No? La fe es sencilla. Entonces, si no entiendes, pero ¿cómo piensas que vas a entender todo? ¿Verdad? Entonces, con tu pequeño intelecto. Entonces, los sencillos no se engañan. Bueno, como un niño, se dice, bueno, no entiendo lo que me dice mi papá, pero no me va a mentir y sabe más que yo. Entonces, creo lo que me dice. ¿Sí? Y con Dios es una fuente infalible, ¿no? Es la verdad absoluta. Bien, entonces que cada uno examínese, ¿ok? Entonces, en cuanto a su disposición, ¿verdad? Porque muchos caen, y esa es la persecución actual, como hemos platicado también. Si queremos que la gente pierda la fe, ¿cuál será el medio más eficaz? ¿La pistola? ¿No? En aquellos tiempos gritábamos, viva Cristo Rey, muriendo, una fe fortísima, ¿no? Y hoy en día, muy light, muy ligera, muy débil, ¿no? ¿Y qué es la mejor persecución? Pues la lujuria, ¿no? Una cultura libidinosa, ¿no? Eso es lo que apaga la luz de la fe en el corazón, ¿no? Pregúntenle a los jóvenes, examinen al hombre que no va a misa, que es tan flojo en su cumplimiento de cosas de Dios, ¿por qué no le interesa? Y a ver si no encuentras atrás un apego a la carne, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuántos jóvenes dirán que, no, mi templo es el antro, eso es lo máximo para mí, eso es lo que me emociona, eso es lo que me da gusto, donde me siento vivo, ¿no? Mientras en misa, ay, pues qué aburrida, ¿no? ¿Verdad? Porque aman más a la carne que al espíritu, no tienen ningún sabor para las cosas del espíritu, ¿no? ¿Verdad? Bien, entonces, ¿sí o no? No sé, ustedes dirán. Bien, entonces, pero eso es una manera de perseguir, de apagar la luz de la fe, ¿ok? Y luego por errores, ¿ok? Pero siempre hay una soberbia. Hay unos teólogos que fueron condenados, por ejemplo, y que sus tesis eran condenadas. Y se sometieron de inmediato, rechazando a sus tesis, ¿no? Entonces hubo un famoso Rosmini, ¿ok? Tiene unas proposiciones condenadas por el Santo Oficio, pero muy piadoso, religioso y muy fiel, ¿no? Cuando condenaron sus tesis, él mismo las abandonó, ya, ¿no? Yo me someto a la iglesia, punto. ¿Verdad? Entonces a veces es por errores intelectuales, pero si uno es pertenaz en su herejía, ¿se me entienden? Pertenaz, que
insiste, no, yo tengo la razón, el magisterio, es que nadie me entiende, ese cardenal y ese papa, no, es que no entienden porque yo tengo la razón y, ¿no? ¿Qué dijo? El que vosotros, teólogos, a mí oye, no, nomás es su magisterio, ¿ok? Bien, entonces, llegando a nuestros tiempos, les prometí una plática sobre el modernismo, ¿ok? Y dos son las obras de leer, primeramente la encíclica, voy a poner nomás Pascendi Dominici Gregis, para apacentar a la grey del Señor, ¿okay? Del Papa San Pío X. Y luego, ¿qué digo? Un modernista dijo, alguien nos reveló al Papa. Alguien de nosotros fue al Papa para decirle que estamos planeando y cómo es nuestro complot. Porque describe perfectamente no solamente sus errores, sino toda su fisonomía de modernista, ¿no? ¿Verdad? Su personalidad, su estilo, su táctica, todo está descrito así perfectamente bien, precisamente en esta encíclica Pascendi. Pero siendo la herejía de herejías, y vamos a ver por qué, es una herejía muy sutil, ¿no? Entonces es difícil de captar. Creo que si lo van a leer, léelo sin pausar mucho, ¿ok? Porque va a haber, si pausa mucho, es demasiado de captar con palabras más filosóficas. Mejor simplemente leerlo de una vez para que capten más o menos su espíritu, su táctica, y luego que vayan a leer Lamentabili. Sane. Lamentabili sane exitu. ¿Okay? Entonces, como las cosas han salido de una forma lamentable, verdaderamente lamentable. ¿Okay? Es lo que quiere decir. Está lamentándose del error de los modernistas. Esto es también del Papa San Pío X. ¿Okay? Y eso es un resumen, ¿ok? Digo, más fácil de captar porque va a decir, mira, vamos a poner de categorías, como ahorita vamos a leer. Aquí están las categorías, sus errores sobre la escritura, sobre el magisterio, sobre Cristo, sobre dogma en sí, el dogma en sí. Y aquí son sus proposiciones condenadas, ¿ok? Entonces es más concreto, ¿okay? Para que identifiquen, ¿no? Están en otra plática y uno dice una cosa modernista, eso suena raro. Ajá, mira, está condenado aquí, ¿no? Ok. Bien, entonces, la primera categoría que pone es sobre la autoridad doctrinal y disciplinar de la Iglesia. ¿Okay? Entiende la táctica. Que si fueres al chamuco, no digo que eres al chamuco, ¿no? Me imagino que no tiene pelo rojo, ¿ok? Pero es más como de fuego, pero bueno. Entonces, si fueres al chamuco, ¿dónde atacarías primero? ¿Okay? En vista de lo que les acabo de decir sobre los fundamentos de la fe. Si vas a tumbar un edificio, mejor quitar los cimientos, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿qué son los cimientos? ¿Qué es el fundamento? El pilar y baluarte de la verdad es la iglesia de Dios vivo, ¿no? Dice San Pablo. Otra cita en cuanto a los protestantes, que el pilar o columna y baluarte, ¿no? Fortaleza de la verdad es la iglesia de Dios vivo. ¿Okay? Entonces, vamos directamente ahí entonces. Si vamos a así corromper al catolicismo, que echemos el veneno ahí en el corazón, digamos, ¿ok? Entonces van a atacar la iglesia misma y su autoridad, diciendo que no tiene autoridad para definir nada, ¿ok? Entonces, ¿qué dicen? Por ejemplo, no se debe menospreciar la interpretación que la iglesia hace de sus libros sagrados, sin embargo, debe estar sometida al juicio y corrección
más profundos de los exegetas, ¿okay? Que están diciendo, hay que respetar lo que dice el magisterio, pero por fin los más sabios son los teólogos modernistas, ¿okay? Digo, el magisterio no se maneja simplemente por un solo cardenal, que sea la cabeza del Santo Oficio y no va a decir, por dentro yo sé todo, yo soy la cabeza del Santo Oficio, no tengo que aconsejarme con nadie. Claro que se aconseja. Cuando el Papa, por ejemplo, escribe una encíclica, normalmente la manda a todos los mejores teólogos del mundo, ¿no? Yo me acuerdo, estaba en la universidad y el Papa, Juan Pablo II, llamó a nuestra profesora, ¿no? Salió de la clase y regresó así como tan emocionada porque era una experta sobre el tema del feminismo y en el sentido cristiano, qué se puede decir, qué son los errores, qué son los buenos puntos o en cuanto a la teología de la mujer. Entonces, él quería saber y alguien le dijo, no, pues tal señora, profesora, doctora en tal universidad es una experta, bueno, quiero hablar con ella sobre ese tema, ¿no? Entonces, antes eran los mejores teólogos del mundo escribiendo sus propuestas, digamos, al Papa. Entonces, garantiza que tengan también el mejor estudio atrás, ¿ok? Bien, el magisterio de la Iglesia no puede determinar, ni siquiera por medio de definiciones dogmáticas, el genuino sentido de las Sagradas Escrituras, ¿ok? Entonces aquí huele como protestante, porque ¿qué está diciendo? Que el magisterio es igual simplemente humano, no tiene una promesa de infalibilidad, tiene que igual estudiar las Escrituras, pero es nomás un estudio humano y por fin su juicio es falible, ¿ok? Dado que el depósito de la fe solamente contiene verdades reveladas, bajo ningún concepto corresponde a la Iglesia juzgar acerca de las afirmaciones de la ciencia humana. ¿Okay? Entonces ahí hay un intento de separar la fe y la razón, ¿verdad? Si sabemos que algo es cierto por la fe, sabemos que una conclusión científica no le puede contradecir. ¿Okay? Entonces que van a concordar. Aquí normalmente se mencionan los casos, por ejemplo, de Galileo, por ejemplo, o de Darwin. De Galileo, sus argumentos no eran conclusivos, ¿no? Entonces, y la Iglesia quería tiempo para explicar pues la nueva cosmología, ¿okay? Entonces, él nomás fue censurado por haberse burlado de la Iglesia, ¿no? Y por ser medio desobediente, ¿no? Entonces, no era tal cual por su tesis, que no había comprobado bien, ¿no? Entonces, tenía un insight y ahí iba. Pero la Iglesia dijo, bueno, claro que se puede, después dijo, claro que se puede enseñar que el Sol está al centro, no del universo tal cual, pero de nuestra galaxia, o ¿cómo se llama? ¿No? Galaxia, ¿no? Entonces, por ser el más pesado, ¿no? Entonces, bien. Entonces, pero quería tiempo para explicar eso, ¿verdad? Y cómo entender las frases de que el sol se paró, por ejemplo, ¿no? En el cielo. Igual con Darwin, la Iglesia dijo, pues no es necesario decir que los días de creación son 6 días de 24 horas, ¿okay? Porque se dice, no, pero tal estrella a tal distancia, para que llegue la luz aquí, pues la estrella de hecho ya dejó de existir, pero sigue llegando su luz. Y eso indica que es un proceso de, pues, no sé, 1.000.000 de años o lo que dirán, pero dirán, entonces el mundo tiene más de 6.000 años de edad, ¿okay? Bueno, no nos causa ningún problema porque no hay que entender, como definió el mismo Papa San Pío X de su comisión bíblica, de que no tiene que tomarse en el sentido de 24 horas, ¿no? Porque todavía no había hecho el sol y cómo están midiendo los días. Es más bien periodos de tiempo y esta estructura de creación
es para decir que Dios hizo el universo como una casa, donde Él habita con el hombre, ¿verdad? Primero la tierra, el mar, el cielo, luego los habitantes de cada lugar, ¿ok? 3 días, estructura, habitantes, por fin Dios en el séptimo día habita con el hombre, ¿ok? Entonces, ese puede ser más simbólico en la descripción, aunque lo que es de verdad es que Dios hizo todo, ¿verdad? ¿Okay? De la nada. Bien, entonces, y luego dicen que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Por un proceso, pudo haber sido, ¿no? Si alguien encuentra una prueba que no han encontrado todavía, pero de pues vínculos, digamos, de cómo el hombre, su cuerpo se formaba por un proceso de evolución material de su cuerpo hasta que fuera dispuesto a ser un cuerpo que recibe un alma humana. Bien, el Papa Pío XII dijo, si pueden comprobarlo, pues adelante. ¿Okay? Eso no nos causa ninguna dificultad, porque si formó al hombre del polvo de la tierra por un proceso, ahí cabe en las Escrituras. Lo que es de fe, como dijo el Papa, es que Dios formó al hombre. Y además, si existiera un proceso de evolución en que lo superior viene de lo inferior, sería otra prueba de la existencia de Dios, porque que está guiando ese proceso, porque lo superior no viene de lo inferior, ¿verdad? Nada puede dar lo que no tiene. Entonces, si sale algo superior y mayor, eso indica que Dios está haciendo un proceso, haciendo una prueba de su existencia, ¿no? ¿Verdad? Porque lo que no puede negar es que existe el orden, ¿no? En lo que Dios hace, y eso requiere inteligencia como causa, ¿ok? ¿Me explico? Bien. Aunque no he encontrado, y me parece una tesis medio absurda en varios niveles de evolución de macroespecie, ¿no? ¿Okay? Entonces, hay buenos argumentos en contra de científicos, ¿ok? Pero es un debate científico, no es... bien, ¿ok? Es de tal índole la colaboración entre la iglesia discente y la iglesia docente, que enseña y que aprende, que enseña, discente, aprende, docente, enseña, para definir las verdades, que la iglesia docente se limita a aprobar las opiniones comunes de la discente. ¿Okay? Entonces, todo al revés. Ahora nosotros vamos a votar. Eso escuchamos hoy en día, ¿no? Entonces, ¿quién quiere pues que el divorcio exista en la iglesia católica? Pues vamos a tomar una encuesta, a ver qué dice la gente, ¿no? Hemos entrevistado a 100,000 miembros de la iglesia católica. ¿Qué dice la gente de lo que quieren en cuanto a cambios a la fe? Y el magisterio debe de obedecer más bien a la masa de la muchedumbre, ¿ok? Bien, ¿ok? Ese es el primer error, ¿entienden? Que está diciendo que la iglesia, el magisterio es nomás humano, ¿no? E igual como nosotros, o peor que nosotros, en verdad tiene que aprender las cosas de las Escrituras y serán por fin nomás unos expertos teólogos modernistas que nos van a decir qué es el verdadero sentido. ¿Ok? ¿Me explico? Ok. Ok, no es una jerarquía. Ok, bien. Autoridad. Ok, luego sigue autoridad de las Sagradas Escrituras. Ok, entonces ya entienden, ¿no? El pilar, columna y baluarte de la verdad, la iglesia. Ya dijimos que es humana. Que ahora vamos a las fuentes de revelación para echar el veneno ahí. Las Sagradas Escrituras, que nos hablan de la autoridad de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Que Cristo fundó, de los milagros que hizo. Si eso es un fundamento de la fe, tenemos que también así socavar ese fundamento. ¿Bien? Quienes creen que Dios es el verdadero autor de la Sagrada Escritura demuestran ser exageradamente simples o ignorantes. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a ser su táctica aquí? ¿Palabra del Señor? No exactamente. Bueno, más o menos, pero no sin interpretación. Primero yo tengo que decirte, ¿no? Como modernista,
qué es el verdadero sentido de la palabra del Señor. ¿Okay? ¿No? Que será nomás según mi tesis y filosofía modernista. ¿Okay? Ok, básicamente no es su palabra, o de una forma no muy ambigua. ¿Okay? La inspiración divina no abarca a toda la Sagrada Escritura, de manera que todas y cada una de sus partes carezcan de error. ¿Okay? ¿Entienden? Es un error condenado, que van a escuchar en casi cualquier clase de Biblia que toman. ¿Okay? En cualquier lugar del mundo, casi. ¿Okay? Entonces, para ponerle unos puntos aquí. ¿Qué van a decir de la iglesia? ¿Okay? Es simplemente humana. Es humana, no tiene autoridad. Divina. ¿Okay? Luego, en cuanto a las Sagradas Escrituras, que van a decir que no son inerrantes, ni son palabra de Dios. Tal cual, ¿ok? Van a ser nomás palabra de Dios en cuanto expresen lo que los primeros cristianos pensaban de Dios. ¿Okay? Entonces va a ser, no es una revelación, por fin. ¿No? Es una otra filosofía de hombres pues muy antiguos, ¿no? Que ya eran de mentes sencillas, que no entendían mucho. ¿Okay? Y así va a ser su táctica. Pero nótense, eso van a escuchar en casi cada clase de Biblia, que la Biblia no es inerrante. Las Sagradas Escrituras no son inerrantes. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿puede haber error en la Biblia? ¿Y por qué no? ¿Cómo? Exactamente. Ahí está la fe, tan sencilla, tan lógica. Si es palabra de Dios, y Dios es la verdad suprema, pues no puede contener error lo que Él mismo escribe. ¿Okay? Ahora bien, ¿hay todo en la Biblia es literal? ¿De un sentido literal, histórico? No. Como ustedes saben, de cada evangelio que escuchan, muchas veces son parábolas, ¿no? Entonces, ¿quién era el hijo pródigo? ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde vivía? ¿Qué era su ocupación? No dice, ¿no? Es nomás una parábola. Y cuando es una parábola, es obviamente una parábola, ¿verdad? Nótense en el Señor, Maestro por excelencia, Maestro divino, Él no menciona detalles en una parábola, ¿ok? Cuando mencionan los israelitas detalles, porque están narrando una historia verdadera, ¿ok? Generalmente así se distingue. Por eso defendemos la historicidad del Job, del profeta Job, ¿ok? Que muchos niegan, no, ¿quién era? No, es nomás una fábula de... No, dice quiénes eran sus hijos, dónde vivía, ¿ok? Adán y Eva. Entonces, narra, son personas nomás simbólicas, ¿no? Entonces narra todos sus descendientes que traza San Lucas de nuestro Señor hasta Adán, ¿no? Entonces, ahí está el linaje humano. Si no existieran, pues, ¿quiénes son nuestros primeros padres? Y hasta la ciencia misma, ¿no? Como les he explicado en otra plática, ha demostrado en un estudio de Berkeley, una universidad izquierdista de California, concluyeron ahora estudiando el ADN y la mitocondria que tenemos un padre y una madre antecesor común, ¿no? Que ellos mismos llamaron la Eva mitocondrial, ¿no? Está en Wikipedia, ¿no? Ahí lo pueden leer
No es que es fuente infalible Wikipedia, pero tú mismo puedes escribir el artículo, pues bueno. Entonces, pero ahí está, de forma secular, sin motivo religioso, y si tuvieran motivo sería antirreligioso aquí, ahí en Berkeley. Pero dicen, no, según muestras de 5 continentes distintos, tenemos una madre común, ¿no? Eva mitocondrial, si quieres llamarla así, ¿bien? ¿No? Ok, y bien. Entonces, ok, pero no tiene error en lo que afirma como verdad, ¿ok? Pero hay cosas que son parábolas, ¿ok? ¿Me explico? ¿Preguntas? Bien, ok. Bien, ok. Pero casi todos van a decir, no, cuando trata de historia, la Biblia ya no es infalible. Por eso los evangelios van a decir, se contradicen en cómo lo hizo, qué dijo Jesús. Pero fíjense que y hay muchas obras de santos que demuestran, y teólogos santos, que demuestran cómo concuerdan los evangelios, ¿no? Porque son 4 que narran la misma historia. Si uno, por ejemplo, menciona, como es en el vas a encontrar un asno y un polillo, ¿no? Se dice, ¿no? Entonces, un evangelista, si me acuerdo bien, entonces dice que esos 2 van a estar ahí. Y uno menciona nomás uno. ¿Es una contradicción? Si yo digo, entonces, que el sábado en la mañana di la clase y a la cual estaba la señorita Lucy, ¿no? Y luego me dice, no, estaba Lucy y Alma. ¿Es una contradicción? No, nomás quise mencionar una persona, ¿verdad? Entonces, y si menciono más, no es una contradicción, ¿no? ¿Ok? Bien. Si dijera que no estaba Lucy, pero sí estaba Lucy, eso ya es una contradicción, menos que sea más de una Lucy, que tenemos aquí en la clase. Que Lucy llegó a tiempo, pero Lucy llegó tarde. Entonces, ¿es una contradicción? Pues no. Sí. Entonces la pregunta es con respecto a la ley moral, que vemos ejemplos en el Antiguo Testamento de aplicar el castigo de muerte para el adulterio, más bien, creo, ¿no? Entonces, y luego el Señor perdona a la adúltera en el Nuevo Testamento, ¿no? Pues el Señor viene también para cambiar la ley, de cierta forma, ¿no? Para cumplirla, y Él, siendo por encima de la ley, puede aplicarla de formas distintas. Entonces, no era una ley absoluta, digamos, ¿no? De sentenciar a la muerte ni en el Antiguo Testamento, ¿no? Un principio, tal vez, ¿no? De castigar al adulterio así, y que el Señor no quiere aplicar tal cual en el Nuevo Testamento, por ejemplo, sería un ejemplo. Bien, ok. Bien. Ok, entonces entienden básicamente, si es palabra de Dios, no puede haber error en lo que escribe, ¿no? Okay. Bien, eso es lo que están negando. Ok, luego dicen la autoridad humana de los libros sagrados, que son nomás libros humanos por fin. Que dicen, por ejemplo, los mismos evangelistas y los cristianos de la segunda y tercera generación fueron quienes elaboraron las parábolas del Evangelio. De esta forma justificaban los exiguos frutos que produjo la predicación de Cristo a los judíos. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, lo que dice Jesús en el Evangelio es lo que dijo. Más bien es lo que piensan los primeros cristianos de la primera, segunda, tercera generación, de lo que significaba lo que dijo Cristo para sus tiempos,
entre una polémica con los judíos que les estaban persiguiendo. ¿Okay? Entonces por eso van a decir que ellos añadieron e inventaron más palabras del Señor que realmente no dijo. ¿Okay? Bien. Eso será su táctica. Entonces, ¿qué están diciendo? Que las escrituras no son históricamente confiables. Porque fíjense, eso es un punto importante. Porque si yo trato de probar que la iglesia es infalible, porque viene de Cristo, Cristo dijo X de la iglesia, ¿no? Que no desfallecerá, ¿okay? Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Entonces, pero luego me van a decir, ¿pero quién escribió las escrituras? Pero es palabra de Dios. A ver, pero como agnóstico, pruébame por favor que es palabra de Dios. Porque si hablo con un musulmán, no, esta es palabra de Dios, lo que dice el Corán. Entonces, ¿cómo probamos que es palabra de Dios? Ok, primeramente es históricamente confiable. Tenemos que comenzar ahí, ¿no? Porque si no, no tenemos ninguna referencia histórica. Entonces, vamos a empezar simplemente con sus autores. ¿Quiénes son? Los evangelistas, ¿no? ¿Okay? ¿Y esos son dignos de confianza en lo que nos narran? Sí, ¿por qué? Porque murieron por lo que predicaban, sin motivo humano, ¿verdad? No andaban de ricos, como digo, ¿no? De camellos de lujo por Jerusalén, somos los apóstoles. No, entonces andaban pobres, perseguidos, si estaban casados, dejaron a sus mujeres para ir a predicar hasta los confines de la tierra y no se juntaban con otras mujeres, ¿no? Vivían como almas vírgenes, castos, digamos, célibes. Y luego, ¿qué más? ¿Dinero? Tampoco, ¿verdad? Entonces, prestigio, tampoco, porque es una secta perseguida en todas partes, ¿no? Entonces, de los judíos es un escándalo, para los griegos es una necedad, ¿no? Resurrección de la muerte, ¿de qué hablas, no? ¿Okay? Bien, entonces crucificamos al Mesías, entonces a toda la audiencia le escandaliza, ¿no? Pero lo predican sin embargo, hasta morir por ella. Entonces no hay hombres más dignos de confianza, ¿verdad? Que los mártires, ¿ok? Los apóstoles. Y, ¿ok? ¿Y sabían de lo que escribían? Sí, porque eran testigos oculares, perdón, de lo que dijo y hizo nuestro Señor. ¿Okay? Ahí estaban con Él. Además, narran sus propios defectos, ¿verdad? Si fuera una trampa de que, bueno, para que ustedes sigan a mí, porque Cristo me eligió un día, apareció del cielo y dijo, Romo, tú vas a ser mi representante para los mexicanos, te voy a mandar ahí entonces, porque tú eres el más perfecto y tu mamá no tiene pecado. Pues gracias Señor, ¿no? No, entonces, pero ¿cómo se presentan los apóstoles en los evangelios? Un poco tontos, duros de servicio, infieles, nunca entienden lo que dicen, le abandonan, entonces no salen muy así, no sobresalen, digamos, en gloria en las páginas del Evangelio, ¿verdad? De modo que el mismo Jean-Jacques Rousseau, de la Revolución Francesa, decía, amigo mío, algo inventado no suena así. Nadie inventa una cosa. ¿Cómo nació Buda? Como un hombre completo, ¿no? Adulto, en medio del bosque. Y todos los elefantes vinieron para saludarle. Y pues es obviamente cuento, ¿no? Están diciendo es un hombre importante y así nació, ¿no? Pobrecita mamá que dio a luz a un hombre completo, ¿no? ¿Verdad? Pero, ¿y cómo nació nuestro Señor? En una cueva. ¿Qué? ¿No? Con animales alrededor y como rechazado ya por su pueblo, que si vamos a inventar su nacimiento, va a sonar muy bonito, ¿no? Ya con milagros y todo, ¿ok? Bien. Ok, entonces eso niegan que realmente es una fuente confiable, ¿ok? Para que vean nomás el orden, si establecemos que es una historia confiable,
A ver si siguen. Es una historia confiable. Este explica el Papa León XIII en su encíclica Providentissimus Deus sobre las Sagradas Escrituras, ¿ok? Es una historia confiable, ¿ok? Porque tenemos los apóstoles, testigos confiables, ¿ok? Que nos narran nomás historia, ¿ok? Como agnóstico, yo puedo concordar en que es una verdadera historia. Si quiero ser escéptico, pero el escepticismo no es razonable. Yo puedo negar toda la historia de lo que sea, ¿no? De cómo las guerras de Julio César, la vida de Alejandro Magno, ¿existió? ¿Dónde está? No lo vi, entonces no existe. No. Entonces eso es irrazonable. Cada día preguntamos, pedimos direcciones y confiamos en lo que nos dice. Si yo les cuento cómo es el estado de Pensilvania, me van a creer, porque vengo de ahí y no estoy pidiendo dinero, ¿ok? Entonces hay confianza, ¿no? Entonces, es irrazonable ser escéptico, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, ellos saben de qué hablan, porque ahí estaban con el Señor, nos narran una historia. ¿De qué? De milagros. Ahora tenemos la referencia histórica, confiable, ¿ok? Entonces, hechos divinos, acompañados con una revelación divina. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, la historia nos narra, hubo este señor. Ok, y en cuanto, no lo tengo en otra plática, pero de los manuscritos, por ejemplo, no hay nada comparable en la antigüedad con los manuscritos en cuanto al número de copias y antigüedad, en cuanto a las primeras, los originales, digamos, con el Nuevo Testamento, con los demás libros paganos. Son miles y miles y miles de más. ¿Okay? ¿Por qué? Porque todos los cristianos pensaban, eso es un libro revelado por Dios. Por eso lo conservaban exactamente como es, ¿verdad? Entonces, haciendo miles de copias para todos, ¿verdad? Entonces, y no es como si uno niega, entonces, la historicidad de las Escrituras, debe de negar la historicidad de todas las historias de la antigüedad. ¿Yeah? Entonces, si quieren, a la próxima les paso está en un libro muy bueno que explica esos puntos con los números, ¿ok? Bien, entonces, hechos divinas, revelación divina, y la revelación divina luego nos narra que Cristo estableció una iglesia, que Cristo, Hijo de Dios, comprobado por sus milagros, sus obras, revelando que es Dios mismo, Hijo de Dios, fundó una iglesia que es su voz en la tierra, ¿okay? Y que esta iglesia en torno ya nos dice que la Biblia, que es la Biblia, ¿okay? ¿Cuáles son sus libros? Es palabra de Dios. ¿Okay? Aquí aceptamos la Biblia simplemente como historia. ¿Okay? Digo, ese es el proceso para convencer al agnóstico. Que no puedes empezar, aquí está la palabra de Dios. Pues, pruébamelo. ¿No? Ok, ¿quién lo escribió? ¿Okay? Es una historia. ¿De quién? De testigos confiables, que narra hechos divinos, ¿okay? Revelación que hizo nuestro Señor, y que luego Él fundó una iglesia, diciendo que esta será mi voz, y que esta voz de Él, por su iglesia, nos dice que la Biblia, además de ser una verdadera historia de tales personas, es palabra de Dios. ¿Okay? Por ende, dice San Agustín, si no creyera en la iglesia, no creería en la Biblia como palabra de Dios. ¿No? Es lógico. ¿Okay? Por eso vemos por qué el protestantismo tiende a corromperse y a ser nomás un liberalismo secular, ¿no? En los Estados Unidos hay ministros protestantes, hay obispas lesbianas en favor del aborto, ¿no?
Y es una consecuencia lógica. ¿Okay? Porque es palabra de Dios, por fin no. Y no hay un fundamento para el protestante para creer que es palabra de Dios. ¿Okay? Bien. Ok, bien. Y en este contexto pueden ver qué está haciendo el modernista, ¿no? ¿Es historia confiable? No. ¿Es de la primera generación? No. ¿Son hechos divinos? No exactamente. Ahí van reinterpretando todo. ¿Ok? Bien. Ok, entonces, ¿cómo vamos de tiempo? 11:07. Bueno, ahí lo dejamos para prepararnos para la misa. ¿Preguntas? ¿Porque no entendieran nada o porque entendieran todo? Siempre me quedo con la duda. ¿Eh? ¿Cómo? Cuando nos topamos con una persona así, ¿qué es lo más aconsejable? Pues acuérdense, tratando con herejes, según mi experiencia aquí, ¿no? He visto herejes, ¿no? Que tienen otro sentido de la fe y quieren corromperla, ¿ok? He visto muchos que son herejes por una cuestión moral, ¿ok? O por soberbia. A veces hay el tipo que siempre tiene que pensar por su propia cuenta. No puede someter su intelecto a nadie ni a nada, ¿no? Siempre, o sigue medio rebelde, ¿no? Tiene que ser diferente. ¿Eh? Y en cualquier contexto va a tener una objeción y argumento porque es contrario por naturaleza. Hay tipos así, digamos, ¿no? Hay tipos que por soberbia no quieren someterse a ningún otro juicio. ¿Okay? Pero generalmente es por motivos morales, una vida nomás materialista, entonces no le interesa cosas de la fe, ciencia es real, creencia es irreal, ¿okay? O por apegos, ¿no? Pues apegos a la lujuria o a la codicia o algo de este mundo que no le permite concluir que la fe es verdadera, porque eso implica que su vida está mala, ¿no? Está mal, ¿ok? Entonces, eso es. Entonces, modernistas generalmente van a ser los que estudiaron en seminarios o universidades modernistas, ¿no? Y vienen con esas ideas. Y pues recordarles de estas encíclicas que el modernismo es una herejía condenada. Si uno acepta una herejía, pues ya no es católico. ¿Ok? Entonces, ¿sí o no? Entonces, son generalmente hipócritas, ¿no? Porque van a insistir dogmáticamente en seguir la opinión más reciente y nueva suya, ¿no? Y van a rechazar todos los demás dogmas de la historia de la Iglesia. Por ejemplo, el Papa Benedicto, como cardenal, cuando estaba en Chile, dijo era tiempos de la excomunión de Monseñor Lefebvre, ¿no? Entonces hizo las consagraciones y el Papa entonces pronunció la excomunión por un acto sistemático de consagrar obispos en contra de su voluntad. Que luego podemos estudiar más, ¿no? Pero si cualquier obispo puede consagrar otro obispo, no hay una unidad de la Iglesia, ¿no? Si no está basado en el Papa. Entonces eso es. Ok. Entonces, por eso nuestros padres se separaron de Monseñor Lefebvre en ese tiempo, ¿no? Y se fueron con el Papa y nos fundó en este momento como Fraternidad San Pedro. ¿Okay? Pero el Papa Benedicto decía, ¿cuántos critican a Monseñor Lefebvre, no? Por ser tradicionalista. Y dice, cuando al mismo tiempo, ¿cuántos teólogos, obispos, están negando cosas de la fe? Ese señor quiere seguir con la misa de siempre, quiere seguir con los dogmas de siempre. No está diciendo ninguna herejía, ¿no? Mientras hay tantos que dicen puras herejías, niegan la virginidad de María Santísima, por ejemplo, abiertamente. Ellos son de ser tolerados, pero alguien que mantiene la fe de siempre es de ser así castigado, ¿no? Y dice que hipocresía, los que dicen que ya el Concilio Vaticano II, que se mantuvo, dice el Papa, a nivel pastoral, que no hizo ningún pronunciamiento dogmático
ahora se ha hecho, según ellos, según esos teólogos nuevos, el superdogma que quita toda importancia a los demás. De modo que ya puedes negar todos los concilios anteriores, ¿verdad? Bajo un pretexto de no más vale el último concilio. Eso está loco, ¿no? Y el Papa les echa en cara su hipocresía de que están hablando, ¿no? No pueden interpretar el Concilio Vaticano II en contra de los demás concilios. Claro que siguen vigentes para todo el tiempo, pero ya en esta dinámica pueden ver el modernismo, que vamos a ver más adelante, que van a decir ellos que la verdad no es inmutable, se cambia. Entonces, concilios de aquel tiempo expresaban lo que pensaban en aquel tiempo, pero ahora sabemos más, ¿no? ¿Okay? Entonces, que la fe cristiana, el dogma es simplemente una opinión humana, ¿okay? Esa es la esencia del modernismo. Por eso es la herejía de herejías, porque escoge lo que quiera. Y puede escoger toda la fe cristiana, según la fachada, digamos, de apariencia, pero diciendo a la vez que, bueno, esa es mi filosofía, es mi opinión. Entonces han quitado lo que es la base y fundamento. Y vamos a ver en la siguiente plática, viendo cómo llegan a esta conclusión, a ver, sutilmente quitando todo lo que es, convirtiendo todo lo que es divino en humano, poniendo al hombre por encima de Dios, ¿no? Por eso es la herejía de herejías, tal vez la última y la que prepara el camino para el anticristo, ¿no? Quien se pone en el lugar de Dios, ¿ok? Ya es toda la fe divina revelada, subordinada a la opinión humana. ¿Ok? Bien. No, el Papa solo es infalible cuando define como supremo pastor algo de la fe y de la moral, y definiéndolo para que lo mantengamos o creamos definitivamente. ¿Okay? Si, por ejemplo, no está hablando como supremo pastor, está hablando nomás con un grupo de amigos, aunque trate de definir algo para ellos, no es infalible. Tiene que ser como supremo pastor, ¿no? A toda la iglesia. Luego, como de la fe y de la moral. ¿Okay? Si está hablando del fútbol, ¿no? De quién va a ganar la Copa Mundial, ¿no? Okay. Entonces tampoco es. Si está hablando de la fe y la moral, pero no definiéndola, para que tengamos que mantenerla o creerla definitivamente, tampoco es infalible, ¿no? Eso es tal vez el más difícil de discernir a veces, pero hay que ver ese lenguaje. Yo defino, es obligatorio creer. Pueden leer, por ejemplo, busquen el dogma de la Asunción y de la Inmaculada Concepción. Y dice el Papa al final, y si alguien, aunque sea nomás en su mente, disienta de esta proposición, está fuera de la iglesia, ¿no? Es jabum, ¿no? Entonces deja muy claro que no es una opinión. Si uno disiente, aunque sea en su mente, es hereje, ¿no? Entonces, el Papa Juan XXII, hablando de la visión beatífica, si las almas que ya han pasado al Señor la ven todavía o no, y dijo que no. Hasta que tengan sus cuerpos en el último día, los apóstoles no ven a Dios en la gloria en el cielo. Entonces, hablando de la fe, ¿verdad? Pero expresando nomás su opinión en un sermón, ¿okay? Y, por ejemplo, las audiencias de miércoles, da un sermón, interpretación de la Biblia, por ejemplo, ¿okay? Es suya, no es infalible, ¿okay? Pero generalmente, como nota, ¿no? Entonces, cuando doy una clase, yo digo lo que dice la iglesia. Me baso en encíclicas, libros, definiciones dogmáticas, ¿no? ¿Mis pláticas son infalibles? No. ¿Pero enseño lo que es infalible? Sí, ¿no? Entonces hago pocos comentarios de mi opinión personal, ¿no? Porque ustedes nomás reciben la fe de Jesucristo, ¿no? Eso es lo importante, ¿ok? Entonces el Papa generalmente, con ese espíritu conservador, pues debe de nomás comunicar lo que es, ¿verdad? Por eso no mete una encíclica. Como dijo mi predecesor,
de feliz memoria. Entonces, repite todo lo que es la tradición y luego añade una definición o precisión para sus tiempos en contra de tales errores. ¿Okay? Pero en tiempos modernos, obviamente, han expresado más sus opiniones personales en muchas ocasiones, ¿no? Y a veces eso confunde a la gente en cuanto a la autoridad de tales dichos, ¿no? ¿Okay? El Papa Benedicto escribió un libro, ¿okay? Pero como Ratzinger, no como Papa, entonces, pero mientras era Papa. Pero lo dejo claro en el prefacio, esos son mis pensamientos personales. ¿Eh? Ok, bien, una bendición. Per intercessionem Beata Mariae Semper Virginis, Sancti Joseph, Sancti Petri, Sancti Pauli, Omnium Sanctorum, benedictio omnipotentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti, descendet super vos, et semper. Amen.